Aracre, bueno, ¿cómo estás viendo el anuncio de Silvina Batakis? Hola, buen día, Maxi, ¿cómo estás? Mira, lo estoy viendo bastante bien para el poco tiempo que ella ha tenido desde que asumió hasta ahora para hacerse de un buen diagnóstico y de los instrumentos adecuados en medio de una crisis y de una corrida. Entonces tampoco me parece que tenemos que tener las expectativas tan altas de que esto se resuelva en, no sé, en un par de días o en una semana. Creo que ya el hecho de que el dólar haya detenido su estampida es una buena señal. Seguramente tendrán que ir acompañando todos los anuncios de ayer en la conferencia de prensa por algunas cuestiones más concretas que den más visibilidad sobre este control fiscal férreo que la ministra anunció ayer. Entonces, en este sentido, comentó que avanzaría con la segmentación de las tarifas a partir de este viernes. También habló de esta consolidación de todas las cajas nacionales en una sola, lo cual le permitiría ahorrar una cantidad de dinero muy importante. También señaló que pasaría con ella los revalúos fiscales. Es algo antipático, que a nadie le gusta pagar más impuestos, pero también hay que reconocer que las evaluaciones fiscales de buena parte de los bienes en la Argentina están completamente desfasadas y desactualizadas. Entonces, cuando uno hace un análisis de todas esas cosas, las señales que dio respecto del respeto a los bonos y a la deuda en pesos, el tema de aferrarse a la cuestión del tipo de cambio oficial, porque también es conocedora de que es muy difícil hacer una devaluación competitiva en la Argentina. Voy a tratar de ser más claro, una devaluación competitiva podría ser devaluar sin que eso se traslade a los precios, y eso está visto que en la Argentina suele ser muy, pero muy complicado. Entonces, cuando vos juntás todo eso, me parece que es una buena señal para los mercados, y la mejor señal de todas es que ella viene con un consenso dentro del frente gobernante de las distintas vertientes. Entonces, todo lo que dice resulta o debería resultar más creíble por ese consenso que ella trae. Esperame un segundito, Aracre, porque quiero hablar con Pablo Micheli. Si hay una dificultad, lo podemos contactar telefónicamente. Me parece que hay una pregunta respecto a la implementación de todo esto. Y bueno, si efectivamente se va a llevar a la práctica, porque en última instancia nosotros veníamos diciendo, el FMI está exigiendo ajuste fiscal para anclar las expectativas, pero con una inflación este año, en el mejor de los casos, de 75-80%. Y es muy difícil hacer ajuste fiscal en ese contexto inflacionario, ¿no? Desde el punto de vista político es muy costoso. Bueno, digamos, en un contexto de inflación creciente y aumentos de salarios que siempre corren detrás, la verdad que esto puede ser más o menos simpático de decir, pero es la verdad, el ajuste se va generando casi solo, Maxi, porque el hecho de que todas las jubilaciones y los planes tengan un ajuste retroactivo en un proceso de inflación creciente, donde el IVA, que es tu mayor fuente recaudatoria, lo tenés todos los meses actualizado por el valor de los precios actualizados, hace que vos recaudes a un ritmo más veloz de lo que crecen tus gastos. Entonces ahí, si querés, tenés cierto ajuste antipático y no querido, pero inevitable a la vez. Por eso siempre digo, y me parece que en ese punto Pero la ministra... perdóname, Antonio, justamente lo sumo a Micheli, justamente de eso estamos hablando, digamos, ¿no? Pues, cuando hablamos de ajuste hablamos de eso, exactamente lo que vos estás diciendo, digamos, de que por quinto año, cuarto año consecutivo, todo corra por detrás de la inflación. Por eso estamos hablando de eso, más allá de lo que yo contaba al principio de un recorte nominal en algunas áreas que no ejecutaron hasta ahora y que la ministra pone la regla de, bueno, si esto no se ejecutó, para adelante se verá lo que entra y sobre eso se irá erogando en cada una de las áreas. Es decir, eso me parece que es costoso, digamos, desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista político. Pablo Micheli, a ver si ahí podemos escucharte mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Sí, creo que ahora se arregló el problema. Sí, bueno, contame, digamos, hubo declaración muy fuerte tuya, dijiste, me hace acordar a Cavallo, también
en la CTA salieron todos muy fuerte. Bueno, Grabois, que sigue reclamando el salario básico universal. Digamos, ustedes venían acompañando, y tengo entendido que acompañan al gobierno, más allá de las diferencias respecto al acuerdo con el fondo, pero me parece que ahora estamos en una nueva etapa donde Cristina cierra filas con Alberto Fernández en la implementación de este paquete. Y bueno, la pregunta es cómo sigue esto desde el punto de vista de la dirigencia de la coalición. La verdad que yo no tengo ninguna seguridad que Cristina haya cerrado filas con este paquete de anuncios, porque no es lo que venía planteando. Ella en sus últimas apariciones públicas y en sus intervenciones vino planteando permanentemente el tema de la recuperación salarial como motor de recuperación de la economía. Vino planteando el tema del salario básico universal, vino planteando una cantidad de cuestiones en favor de los trabajadores, de los que más necesitan, de las trabajadoras. Y sin embargo, bueno, ahora se dice, teóricamente hubo un acuerdo para que se anunciaran estas cosas. Tal vez hubo un acuerdo para que Batakis sea la ministra de Economía. Ahora, si solamente iba a ser un cambio de caras, de personas, y no de política económica, yo lo dije antes de que se fuera Guzmán. Dije, no tiene sentido una discusión por persona. Es un tema de política económica. En todo caso, desde el lugar de los trabajadores, reclamamos que no hay respuesta a lo que peleamos durante 4 años para parar el ajuste de Macri, y les consta a ustedes que con Yasky, con Palazzo, con Moyano, construimos una unidad de acción que fue multitudinaria en las calles, en reiteradas oportunidades. Y eso llevó a que el gobierno peronista también ganara las elecciones. Entonces, no esperamos que haya tanta demora o tanta justificación para explicar por qué no se puede el salario básico universal, por qué no se puede recuperar el salario en los tiempos que nosotros estamos planteando. Entonces, cuando yo dije lo de Cavallo, lo dije en un programa de radio ayer, no hay que descontextualizar lo que planteé, porque lo dije en un contexto donde estábamos hablando de las medidas, y cuando me preguntan por el congelamiento de vacantes en el Estado, de verdad, se me cruzó Cavallo, porque viví, era secretario general de ATE Capital, de ATE Ciudad de Buenos Aires, en aquel tiempo, la mayoría de los trabajadores del Estado Nacional estaban entre ATE UPCN, y ATE Capital era quien más afiliados del Estado Nacional tenía. Entonces, obviamente me acordé muy claro, fue un déjà vu cuando veo este congelamiento. ¿Cómo explicarle a los científicos del CONICET, cómo explicarle a los técnicos del SENASA, a los inspectores del SENASA, para dar 2 casos concretos, que bueno, nunca van a pasar a planta permanente aquellos que tienen 10, 15, 20 años de antigüedad, 25 años de antigüedad como contratado? Es decirle, vas a ser precarizado toda tu vida. A ver, Micheli, no está bien. Un segundito con respecto a eso, ¿no? También me decía alguien que conoce la administración pública, me dice, bueno, obviamente se va jubilando todos los años 2,5% del plantel de la administración pública nacional. Cuando se jubilan lo pasan a retiro los policías de la federal, o cuando pasan, no sé, médicos de algún hospital nacional o de alguna área y demás, inexorablemente ahí tenés que estar contratando, digamos, porque si no tenés un problema grande. Pero bueno, me parece que es una señal de la ministra, sí, también recuerda otras épocas, pero es una señal, no me parece que sea lo más relevante en términos de gasto público en el corto plazo. Lo más relevante es las medidas que contábamos anteriormente, pero el congelamiento de la planta es una señal de la ministra que quiere aplicar un ajuste fiscal desde el punto de vista del gasto público. Acá tenemos, según la consultora P4Q, que es la consultora de Emanuel Álvarez Agis, que era el candidato a suceder a Guzmán, que quería Alberto Fernández y que finalmente le dijo en reiteradas ocasiones que no iba a ser ministro, ex viceministro de Economía de Kicillof en la gestión Cristina, donde el cálculo que hacen es que en los últimos 2 años hubo una incorporación neta de 10.000 empleados a la administración pública nacional en distintas áreas. Estos son los números de
insisto, la consultora de Álvarez Agis, respecto a el tema de las vacantes en el sector público. Ahora no solamente no podría haber incorporación adicional de personal, sino que las bajas que se den por jubilaciones no podrían ser repuestas. Es un poco esa la lógica que entiendo, ¿no? Sí, claro, pero además de eso, hay una cantidad, vuelvo a reiterar, de trabajadoras y trabajadores dentro del Estado que están contratados, precarizados hace muchísimos años. Entonces, debería haber, inclusive leí por ahí, pues yo ya no estoy más en la conducción de ATE, pero fui muchos años secretario general de uno de los sindicatos más importantes de la Argentina, del Estado, que es la Asociación Trabajadores del Estado. Y creo haber leído un comunicado del secretario general actual, donde plantea, ayer creo que fue, o hoy, donde plantea que hay un acuerdo con el Estado, con el gobierno en la paritaria, de incorporar a 5.000 o algo así de trabajadores y trabajadoras a la planta permanente. Y esto va por el piso, porque, como se dice, se da por tierra, porque con este anuncio de la ministra. Pero más allá de eso, mi frase respecto a que me parecía caballo tuvo que ver con esa comparación, porque recuerdo verlo sentado a caballo anunciando una cantidad de medidas y entre ellas iba esta medida. No obstante, el gobierno, a través de la ministra, lo que hace es querer frenar el aumento del dólar, querer frenar la disparada cambiaria, financiera, y dar buenas señales a los mercados, y tal vez a la larga lo logres con este modelo, pero cada vez la situación de los de abajo, de los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas, cada vez más crítica. Entonces, la base de sustentación de este gobierno, la base electoral, han sido los que ahora están relegando. Y este es el llamado de atención que hacemos desde los distintos lugares del movimiento obrero, de las organizaciones sociales. Por eso empezamos este proceso de asamblea, que mañana vamos a estar en el hall de Constitución y a las 6 de la tarde en centenares de asambleas a lo largo y ancho de la Argentina. Bueno, por eso esa era la pregunta, digamos, si ustedes que estuvieron muy cercanos al gobierno, y que tengo entendido la CTA sigue estándolo, de hecho Yasky es diputado nacional. Diputado nacional por el Frente de Todos, van a estar, porque hasta ahora los reclamos a Alberto Fernández en la calle fueron fundamentalmente del polo obrero o del Frente de Izquierda, digamos, ¿no? De movimientos sociales que están representados políticamente por la izquierda, que nunca estuvieron dentro de la coalición de gobierno. De hecho, siempre plantearon, pasa Macri, queda el FMI, sigue el mismo ajuste, y que obviamente este jueves van a estar de nuevo en la calle, pero bueno, de un planteo que siempre han estado. ¿Vos ves que hay más confrontación con sectores que acompañaban? Un pequeño contrapunto con Micheli, muy breve, Maxi. Bueno, si Micheli no tiene problema. No, es una pregunta en realidad. Yo creo que en algún punto, en la situación en la que está Argentina, debemos cambiar un poco la cabeza y pensar de qué manera defendemos más el poder adquisitivo de los trabajadores o de la gente que está en una situación de mayor vulnerabilidad. Si es a la tradicional, pidiendo aumentos nominales que se diluyen en el tiempo con una inflación que no para de bajar, o aplaudiendo a una ministra que está haciendo todo lo que puede en un contexto dificilísimo para aplacar las causas más contundentes que manejan la inflación, como es la emisión monetaria y la deuda en pesos. Ahí me parece que si no aprendemos a convivir con lo segundo y a valorar lo segundo, que es la revalorización del aumento real de los trabajadores y no de los aumentos nominales, vamos a seguir en una escalada que no tiene fin. Micheli. La verdad que es un punto de vista que yo respeto, pero no comparto. Porque con ese criterio estamos así hace muchísimos años y los salarios siguen yendo por la escalera y los precios por el ascensor. Acá hay una situación. La ministra da estas señales a los mercados, deja
tranquilo o quiere conformar a los mercados, pero revela todo lo que es el campo popular. ¿Por qué esto ha ocurrido? Revela a todo el campo popular porque no estamos de acuerdo con que se siga siendo injusto en la Argentina. ¿De qué manera lo puede resolver el gobierno? Lo debe resolver porque inclusive cuando hacemos la propuesta del salario básico universal, llevamos alternativas de dónde recaudar el dinero para que el Estado pueda solventar ese 0,7% del Producto Bruto Interno que implica el impacto de pagar este salario básico universal. Fíjense lo que estoy diciendo, 0,7, que incluye al 0,2 de todos los planes sociales que hay en la Argentina. O sea que con el 0,7 del Producto Bruto Interno, incluyendo los planes sociales, se resolvería el problema de la indigencia. Entonces, eso es una propuesta que ayuda a recuperar salarios, porque es una distribución más justa de la riqueza, y además de eso, si vos pones el piso de los salarios en la línea de indigencia arriba de 15.000 pesos, entonces obviamente nadie puede pagar salarios que, aunque ustedes no lo crean, hay infinidad de municipios y de sectores de trabajo privado que cobran menos de 15.000 pesos por mes. Entonces, bueno, ahí no llega el Ministerio de Trabajo. Y la última cosa, Maxi, hay un tema que hay que tener claro. Las señales de los mercados eran para que bajara el dólar. 268 pesos. Pero lo más grave no es eso. La harina, ¿quién la baja? ¿Quién baja los fideos? Que ya subieron una enormidad en estos días al compás del dólar y más todavía. No, pero Micheli, a esa se lo pongo yo muy claro. Si se mantiene, bajó 3 pesos el dólar, no sé, 2 pesos, 4, 5, no importa, no existe eso, digamos. Si se mantiene esta brecha cambiaria, la situación es insostenible desde el punto de vista inflacionario, de nivel de actividad, de la Reserva del Banco Central. Es decir, hay que salir de este escenario de crisis. Este escenario lo que hace es contener en el corto plazo para que, ver después cómo sigue la política económica. Obviamente, si hoy estaban con el dólar todavía disparándose más, no podían ni siquiera hacer pie. Pero esto es hoy insostenible. Es decir, esta brecha cambiaria de 120, 130%, lo hemos visto, no se sostiene en el tiempo. O se achica la brecha, como ocurrió después de octubre del 2020, o la situación, desde el punto de vista cambiario, inflacionario y de nivel de actividad, va a ser peor en los próximos meses. Muy breve, ¿le querés hacer una pregunta a quién? A Pablo Micheli, claro. Convengamos que la jefa de hoy del oficialismo es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Los ministros van y vienen al ritmo de su voluntad. Entonces, en este contexto, el pedido de rumbo en la política económica con los parámetros que ustedes quieren, Micheli, ¿es a Cristina Fernández de Kirchner la marcha? ¿La marcha es contra Cristina? Oh. Primero que no, sinceramente no creo que sea Cristina la jefa. No, Cristina no manda en el gobierno, no, digo, se fue Guzmán, se fue Culfas. No dije que no manda. No dije que no manda, dije que no creo que sea la jefa. El que tiene la lapicera, el que es el jefe, es el presidente. Pero Pablo, usted sabe que manda No, Cristina. creo eso. Estoy convencido que es así. Bueno. Pero me parece muy bien que el presidente discuta las políticas con su vicepresidenta, que es nada más ni nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, obviamente que debe tener incidencia. No creo esto que Alberto es un muñeco o un títere que maneja. No lo creo. Creo que realmente él es el presidente y que discuten las cosas entre ambos. Y para llevar adelante este plan, nosotros queremos mostrarle al gobierno que respaldamos, que bancamos, que luchamos para que esté y que no somos ciegos, por más que estemos a favor de este gobierno. Y que no queremos que vuelva a la derecha. No queremos que gane el macrismo dentro de un año. Por eso queremos ahora advertir que necesitamos recuperar la confianza de la base electoral, que son los trabajadores, el pueblo, los jubilados, las jubiladas, que la están pasando mal. Entonces, frente a esto, le queremos todo lo que nosotros fuimos diciendo por comunicado, por medio de las redes, a través de, indirectamente le ha llegado al presidente y al gobierno, bueno, le va a llegar como clamor en una movilización o en varias movilizaciones que estamos organizando que no son contra el gobierno, son a favor de una nueva política económica que ponga en el centro el combate a la pobreza, a la indigencia
y haya una mejor distribución de la riqueza. Pablo Micheli, gracias, muy amable. Ahí estaba Gracias a usted, Pablo Micheli de la CTA.